Hace 4 años me rompí el ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla, y lo peor de esto fue que cogí 20 kilos. Y esto ocurrió porque yo no cuidaba bien la alimentación y aparte pasé de hacer ejercicio, que era lo que me mantenía en mi peso, a no hacer nada de ejercicio y estar en una cama durante 3 4 semanas, tener que aprender a andar y no poder hacer nada de ejercicio, no cuidar nada de la alimentación, y eso me llevó a engordar 20 kilos. Entonces yo también he pasado por este proceso y sé lo que es, lo que tú sientes y por lo que estás pasando. Y en ese momento incluso se plantearon tener que volver a operarme, pero hicieron pruebas y vieron que todo estaba bien. Aquí tengo una foto de que me repitieron algunas pruebas y vieron que se me había operado bien. Soy David Saelices, entrenador personal desde hace más de 3 años, y yo sé, en estos 3 años he conseguido ayudar a más de 150 personas a conseguir bajar de peso y instaurar unos hábitos que sean duraderos y te permitan conseguir un buen físico. Como yo hice hace 3 años. Conseguí perder 20 kilos a través de una buena alimentación, unas pautas de alimentación estando en déficit calórico, y lo que sí me ocurrió a mí hace 3 años es que no entrené de la forma correcta. Entonces cuando perdí esos 20 kilos, perdí mucha masa muscular y grasa. Entonces, para que a ti no te ocurra estos fallos, te voy a explicar exactamente cómo tienes que hacer para conseguir perder 10, 15, 20 kilos manteniendo la masa muscular, incluso con una pequeña ganancia y perdiendo únicamente grasa, para que no acabes este proceso de pérdida de peso y te quedes totalmente en los huesos. Por tanto, lo he dividido en 4 bloques que voy a ir tratando y vamos a comenzar con el primero. El primer bloque, y algo que escucho muchas veces, no necesitas sufrir y pasar por unos malos meses o una mala etapa en tu vida para conseguir unos hábitos buenos y perder más de 10 o 15 o 20 kilos y verte bien de una vez. Muchas veces escucho que no os veis bien y que no queréis empezar un proceso porque es un suplicio, es algo que veis que va a ser asqueroso, que vas a tener que dejar de salir con tus amigos, con tu familia, que vas a tener que comer siempre pollo y pavo, y por eso no dais ese paso a conseguir, a poneros a hacer las cosas bien, a mejorar vuestros hábitos, tanto de alimentación, entrenamiento, porque pensáis que esto va a ser como una cárcel. Entonces lo primero que os quiero comentar es que no tienes que pasar hambre. Esto es algo que muchas veces me comentáis, incluso mucha gente hace, que deja de comer para conseguir bajar de peso. Si dejas de comer para bajar de peso, lo vas a conseguir, pero puedes hacerlo de 2 maneras. Si bajas de peso y es dejando de comer y no entrenas, lo que vas a ocurrir es que vas a perder grasa, pero gran parte de masa muscular. Entonces, cuando acabes este proceso, te vas a ver sin fuerza, aparte, estéticamente has perdido toda la masa muscular, que es lo que le da forma al cuerpo, y te vas a ver súper mal. Entonces lo que tienes que hacer no es dejar de comer, que eso no te va a ir a ningún lado, sino es estar en déficit calórico, comer otro tipo de alimentos que te aporten pues esas calorías, esa energía y ese nivel saciante que tú necesitas, pero no dejes de comer para conseguir bajar de peso. Otra cosa de las que me comentáis mucho es el cardio infinito. Si quieres bajar de peso, lo que te centras totalmente es en hacer cardio. No priorizas el entrenamiento de fuerza y únicamente te quitas algunos alimentos de tu alimentación, como puede ser algunas bebidas, algunas comidas azucaradas, todo lo que son bollos y tal, te lo quitas totalmente de tu alimentación y te dedicas a hacer cardio. Te vas al gimnasio, estás todo el día en la cinta, o te vas todo el día a andar, o incluso algo peor, te vas a correr. No has hecho deporte o no eres una persona que suele hacer deporte en tu día a día, tienes sobrepeso y lo que decides es irte a correr. Al final esto, en pocas semanas lo veis, es un gran fallo porque sobre todo también correr es un deporte que tiene contacto, todo el rato al final están sufriendo las rodillas, si tienes sobrepeso además va a sufrir mucho más y no es lo más recomendable para bajar de peso. Yo siempre lo que recomiendo es andar a una velocidad que te permita hablar pero un poco fatigado. Y eso va a ser mucho mejor que salir directamente a correr. Entonces, no hagas cardio infinito, sino prioriza un déficit calórico en la alimentación, entrenamiento de fuerza, más importante aún, y después el cardio. Otra de las cosas que lleváis a cabo es prohibir alimentos. Si al final en tu alimentación de tu día a día te gusta pues o tomar una cerveza o algún alimento, pues algún dulce, lo que tienes que hacer no es eliminarlos totalmente de tu alimentación,
sino reducir la frecuencia con la que consumes este tipo de alimentos. Me he encontrado muchas veces que nos tomamos 3-4 cervezas al día, pues lo que hemos hecho es reducirlo a una, o incluso en algunos casos de lunes a viernes no hemos tomado ninguna y el fin de semana hemos tomado una o dos. Entonces, al final no tienes que prohibir porque eso te va a generar ansiedad, no vas a estar contento en el proceso y la adherencia no va a ser buena, por tanto vas a abandonar. Pasamos al segundo bloque. En este segundo bloque os voy a comentar, muchas veces me decís que vais más lento de lo que queréis. Vosotros queréis ir más rápido, pero al final lo que está ocurriendo es que vais más rápido, ¿vale? Vais más rápido de lo que vosotros creéis, ¿vale? No siempre porque el número de la báscula no refleje un cambio, no estáis progresando. Cuando empiezas un proceso de pérdida de peso y grasa, perdiendo grasa, manteniendo la masa muscular, lo que no podemos querer es que en 2 semanas consigamos todo el cambio que no hemos conseguido en años o en meses. Entonces, la clave es que no te crees una expectativa de aquí a 2 semanas. Créate una expectativa de aquí a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses. Porque lo que ocurre muchas veces es que tú tienes unos hábitos malos. Intentas cuidar la alimentación y el entrenamiento durante 1 mes, 2 meses. Consigues, porque lo haces muy restrictivo, bajar de peso, aunque te lleves grasa. Te lleves grasa y te lleves músculo por medio. Pero después, ¿qué ocurre? Que es el famoso efecto rebote. Has conseguido bajar de peso y luego has recuperado todo lo que has perdido. ¿Por qué? Porque no has adoptado unos hábitos que sean duraderos en el tiempo y te permitan instalarlos en tu vida, en tu día a día, para que no tengas que estar siempre a dieta. Sobre todo otra de las cosas que comento es lo que acabo de decir, que tenemos que pensar, cuando queremos hacer un proceso de pérdida de peso, en 3, 6 o 12 meses. Porque si tú consigues instalar esos hábitos que sean duraderos, tanto de entrenamiento como de nutrición, que tú aprendas cómo tienes que hacer a la hora de comer estando en déficit calórico, cómo se hace un déficit calórico, qué alimentos son más saciantes, qué necesitas, priorizar la proteína o el carbohidrato. Aquí yo os adelanto que necesitas priorizar siempre la proteína. El nivel saciante es mucho mayor y tiene muchas menos calorías. Y no te va a pegar esa pájara que te da cuando, por ejemplo, te tomas un plato de macarrones que directamente te apetece ir a echarte la siesta. Y sobre todo, tener paciencia. Está claro que esto es un proceso a largo plazo. Mucha gente me pregunta, quiero perder 5, 6, 7 kilos en un mes, tal. Yo ese tipo de gente no la cojo en el equipo porque no sirve de nada. Al final lo que tenemos que entender es que esto es un proceso a largo plazo. Si quieres hacer locuras, al final no va a ser sostenible porque ahórrate el dinero. Pero si quieres conseguir un buen cambio de aquí a 3, 6, 12 meses, que sea duradero en el tiempo, que puedas mantener el resto de tu vida, eso es algo que sí se puede llevar a cabo. Pasamos al bloque 3, uno de los más importantes. Todo al final en este proceso es muy importante la mentalidad, cómo afrontas el proceso. Sobre todo, gran parte de esta importancia es el tema mental, porque me he dado cuenta en estos 3 últimos años, ayudando a más de 150 personas, que porque tú le hagas una dieta perfecta o un entrenamiento totalmente adaptado, hay muchas personas que no consiguen el cambio. Y no consiguen el cambio es por su mentalidad, porque al final no lo han trabajado y les pueden las excusas. A las primeras semanas que no ven cambio, totalmente abandonan, y todas estas cosas que son aspectos mentales de cómo construir hábitos, cómo conseguir no caer en las excusas, en todo esto, es súper importante, y si no lo trabajas bien es cuando fracasas y directamente abandonas. Por eso, a partir de ahora está este canal de YouTube para poder trabajar también todo esto, que me podáis ver en un formato más largo y poder ayudaros mucho más. Sobre todo, tenemos que gestionar las imperfecciones y recaídas. Está claro que queremos hacerlo todo perfecto, pero hasta que consigues esa manera de trabajar en la que no fallas, hay veces que ocurre que fallas, y a mí me ha pasado. Muchas veces intentas conseguir un cambio y te propones entrenar 5 días, o la alimentación, que es algo de lo que a mí me ha costado siempre. El tema de la alimentación, te propones entrenar 7 días o comer bien 7 días y directamente un día fallas. Lo que a mí me ocurría muchas veces es que al día siguiente, en vez de borrar lo que ha pasado el día de antes y volver otra vez al proceso, volvía a fallar. Y en el momento que fallas 2 veces seguidas, va a ser mucho más difícil que al tercer día o la tercera comida seas capaz de reinvertir esta situación y hacer las cosas bien.
Entonces, no vamos a ser perfectos porque muchas veces la imperfección no llega, ojalá consigamos ser perfectos, pero si fallas un día, lo que sí vamos a establecer es un límite que no vamos a dejar que la siguiente comida o el siguiente entrenamiento que tengamos podamos fallar otra vez. Un día te pueden ir las cosas mal, puedes fallar, al siguiente día sí o sí tenemos que cumplir, porque si no entras en el círculo vicioso de fallo un día, fallo al siguiente, fallo y al final vas a abandonar. Y sobre todo, algo que a mí me ocurría muchísimo es, ya la he liado y la lías al siguiente comida, a la otra y a la otra. Por eso es muy importante empezar el día haciendo las cosas bien. Si tú empiezas el día fallando la comida o fallando el entrenamiento, esto ya lo vas a estar pensando durante todo el día y hay muchas más posibilidades de que sigas fallando las siguientes comidas del resto del día. Por tanto, céntrate en empezar bien el día, que eso te va a dar suficiente confianza para abordar lo que te queda del resto del día y hacerlo todo bien. Y el último bloque que vamos a tratar, el bloque 4, que no todo el mundo debe hacerlo igual. Habrás visto compañeros, amigos de la infancia, amigos del trabajo, que tienen una manera de actuar, tienen unos hábitos establecidos, entrenan a una hora o lo hacen de una determinada manera. Al final la clave es individualizar. No es lo mismo un trabajo sedentario, que estés en una oficina sentado, a un trabajo activo. He tenido clientes que trabajan en la obra, son albañiles y únicamente cuidando ciertos hábitos que estaban descuidando han conseguido perder gran cantidad de peso, ya que su trabajo es activo y no sedentario. Entonces hay que tener en cuenta tanto tus horarios laborales, si tienes hijos o no tienes, porque al final depende también los días que puedas entrenar. No es lo mismo una persona que tiene hijos, que tiene que llevarlo a sus clases, actividades extraescolares, tiene más prioridades que llevar a cabo que alguien que no tiene hijos y a lo mejor puede entrenar un poco más. Entonces, sobre todo, no todo el mundo debe hacerlo igual y tienes que buscar una estructura, hay que establecer una estructura y una planificación acorde a tu situación personal. Entonces, hasta aquí este vídeo, os agradecería muchísimo y sobre todo, cualquier duda que tengáis, todos los mensajes de mi Instagram los respondo yo, personalmente no tengo ninguna persona contratada, setters ni closer, así que seguidme en Instagram, @soydavidsailices, si tenéis alguna duda, cualquier cosa, me podéis comentar exactamente en qué punto estáis, qué problema estáis teniendo, si no sabéis cómo llevar a cabo una rutina, si no sabéis cómo llevar a cabo la alimentación, podéis escribirme, contarme vuestra situación y estaré encantado de ayudaros y que podáis conseguir vuestro cambio. Nos vemos, chao.